Hola pequeños, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar estudiando el libro de Samuel. La clase pasada nos quedamos en 1 Samuel 7, así que el día de hoy continuamos con 1 Samuel capítulos del 8 al 10 y la clase del día de hoy se llama En busca de un rey. Antes de empezar, vamos a poner este tiempo en las manos del Señor, así que en casita vamos a poner nuestros 10 deditos juntos, nuestros 2 ojitos cerrados y nuestra mente pensando en Dios. Señor, te damos gracias por esta clase, gracias por estos medios, Señor. Pido que dirijas este tiempo, que el corazón de los pequeños pueda recibir este mensaje, Señor, y que podamos compartirlo con las personas, Señor. Te pedimos por nuestra iglesia y te pedimos que tú tomes el control de cada situación de nuestra vida, Señor. Todo esto lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Bien, pequeños, pues vamos a continuar estudiando 1 Samuel. La semana pasada, como les mencionaba, nos quedamos en el capítulo 7. Terminamos con que Samuel había implorado al Señor para que contestara su oración y contestó con voz de trueno. Los israelitas ganaron esta guerra contra los filisteos y pues todos los pueblos sabían que el Dios Todopoderoso estaba del lado de Israel, del pueblo elegido. Pero pasaron los años y bueno, Samuel empezó a envejecer. Aquí les muestro una foto para imaginar cómo se veía Samuel ya de más edad. Y entonces el pueblo empieza a pensar y dicen, ok, si Samuel envejece, necesitamos ahora a alguien joven que nos dirija y pues que sea nuestro rey. Entonces el pueblo exige un rey. Solo para saber por qué Samuel no podía ser rey o sus hijos o alguna de su descendencia, es porque Samuel era un juez. En clases anteriores veamos que un juez es un líder, ya sea, bueno, que tiene autoridad religiosa y política, y pues es un líder levantado por Dios. A diferencia de un rey, que ese sí es un gobernante y que él recibe la herencia, recibe el trono, perdón, por herencia, o él también lo puede heredar a sus hijos, el trono. Entonces, esa es la diferencia entre un juez y un rey, y por qué Samuel no puede heredar esa autoridad a sus hijos, y bueno, el pueblo le exige un rey. Entonces, ¿qué hace Samuel? Samuel empieza a orar a Dios y Dios le contesta y le dice que cumpla la petición del pueblo. Porque el pueblo exigía y le decía a Samuel, es que nosotros queremos un rey, porque todas las demás no se mencionan un rey. Ellos no se daban cuenta que el Dios Todopoderoso les había dado la victoria en la última guerra contra los filisteos. Pero esta ignorancia, bueno, le hicieron esta petición a Samuel de tener un rey como todas las demás naciones. Así que Samuel pues obedece este mandato por parte del Señor. Lo que no saben en este momento los israelitas es que Dios tiene una lección preparada para ellos. Así que Samuel advierte al pueblo. Aquí vemos cómo Samuel está transmitiendo esta noticia de que efectivamente van a tener a su rey y que él les va a avisar cuando ya tenga al elegido, al que va a tomar ese papel. Pero les advierte que el hecho de tener un rey es porque este rey va a someterlos, va a someter al pueblo. Los siervos de estos israelitas van a ser siervos del rey. Lo que ellos cultivan va a ser parte de lo que el rey exige como pues, ofrenda o como pago de impuestos. Entonces, Samuel les advierte, si tenemos un rey, se van a atender a las consecuencias, a las leyes y lo que diga el gobierno de este rey. Hay un hombre en un pueblo de la tribu de Benjamín que se llama Cis, y este hombre pierde 3 burritos. Les pongo la imagen. Así que este hombre Cis manda a Saúl, su hijo, y Saúl junto con su siervo o su esclavo buscan por varios días en varios pueblos sus 3 burritos.
Aquí nos podemos dar cuenta que desde lo más simple, aquí empieza ya el plan del Señor. Simplemente por el hecho de que se perdieron estos burritos, ahí empieza pues a unirse esa historia de Saúl con Samuel. El siervo le dice a Saúl, perdón, deberíamos de ir con el varón de Dios para que él nos guíe y pues nos diga al menos por dónde ir a buscar estos burritos. Así es como Saúl conoce a Samuel. ¿Y cómo identificamos a Saúl? Porque Saúl era un hombre joven y apuesto y muy alto, él sobresalía de todos. Aquí vemos cómo Samuel pues, le llega al hombro a Saúl, así es como dice la Biblia, que Saúl sobresale de los hombros de todos los demás. Así que Samuel le invita a comer y en esta comida Samuel le da la noticia a Saúl de que él va a ser el rey de Israel. Pero Saúl estaba, pues sí, confundido o no sabía por qué estaba recibiendo esta noticia, si él no era realmente conocedor del Señor, él creía que no era digno. Entonces, esto mostraba humildad por parte de Saúl, de que no creía que de verdad fuera el mejor candidato para ser rey. Así que Samuel unge a Saúl como príncipe. ¿Por qué? Porque el rey real o el rey de verdad de Israel pues es Dios. Así que Samuel le dice a Saúl que mediante este acto de unción, pues es el elegido para ser el rey. Saúl le dice a su esclavo que se adelante con Cis, que es padre de Saúl, para que no se esté preocupando de por qué su hijo no ha regresado, porque los burritos ya habían aparecido. Entonces, el esclavo se adelanta y le da esta noticia de que los burritos ya aparecieron y de que Saúl estaba siendo ungido. Y aquí les pongo que Saúl significa pedido a Dios, porque el pueblo de Israel pidió un rey, y este rey es Saúl. Por lo tanto, bueno, hasta aquí es la historia del día de hoy. ¿Qué aprendimos con esta clase? Uno, que los israelitas despreciaron el deseo de Dios de ser su tesoro y su pueblo escogido. Ellos al solicitar un rey están diciendo que Dios no es suficiente, que ellos no están conformes con tener la dirección del gobierno de Dios. Nosotros no debemos de ser como los israelitas, debemos someternos a esta autoridad y saber que somos su pueblo escogido. Ellos querían ser como otras naciones, entonces lo mismo. Ellos no se daban cuenta del valor que tenían al ser el pueblo escogido. Ellos también querían tener un líder que los guiara en las batallas, pero de la misma manera, Dios les daba la garantía de que iban a ganar cualquier guerra, que nadie iba a poder derrotar a los israelitas teniendo a Dios como su rey, como su Señor, pero ellos a pesar de esto querían tener a este líder que los guiara en las batallas. Dios usó 3 burritos para que Samuel conociera a Saúl. Y como les mencionaba, algo tan simple como 3 burritos, Dios lo ocupa para que su plan se lleve a cabo y la lección sea entendida. Y otra cosa importante es que Saúl tenía la imagen de un gran rey, era un hombre joven, fuerte, alto, pero sin Dios podía tomar malas decisiones. Así también nosotros podemos creer que tenemos el control, que no necesitamos de Dios, que por ser sí, jóvenes o tener un trabajo podemos hacer lo que queramos. Y no, eso es lo que aprendimos el día de hoy, que necesitamos entender que Dios tiene el control, que Dios es nuestro rey y que aunque nosotros pidamos ser como los demás, como las otras naciones, en este caso de Israel, no debemos desaprovechar ni no darle el valor correcto a que Dios está en nuestra vida. Entonces, por el día de hoy terminamos aquí, niños. Vamos a terminar en oración. Nuevamente en casita vamos a poner nuestros 10 deditos juntos, nuestros 2 ojitos cerrados y nuestra mente pensando en Dios. Señor, te damos gracias por esta clase. Te pedimos perdón si es que no entendemos, Señor, que tú eres el Rey de nuestra vida, Padre.
Te pedimos que tú nos hagas recurrir a ti, Señor, que tú diriges cada batalla, Señor, que tú tienes el control. Te pedimos que tú bendigas a estos pequeños, Señor, bendigas a sus familias, que tengan salud y bienestar, Señor, y que si es tu voluntad podamos regresar todos a la iglesia, Padre. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Me da mucho gusto estar con ustedes, niños. Pórtense bien, cuídense mucho. Saludos.